Queridos Natadoc, les doy la bienvenida nuevamente y estamos ya en el quinto episodio de esta serie no de videos, sino de entrevistas que le he llamado yo el lado humano del experto. Ya sabes, esta serie de entrevistas es conocer esa parte que normalmente no conocemos de los expertos, de los líderes de opinión en medicina fetal. Y hoy toca el quinto episodio. Y hoy tengo una entrevista, una charla bastante interesante con uno de los líderes de opinión del norte del país, de allá de Monterrey, y es nuestro amigo doctor Hugo Pineda, y le damos la más cordial bienvenida. Hugo, muchas gracias por aceptar esta invitación y un gusto tenerte en este episodio del lado humano del experto. No, muchas gracias por la invitación, Jorge. Ya sabes que me gusta participar, soy tu seguidor y pues cualquier proyecto que tengas y que yo pueda participar contigo, adelante. Muchas gracias, Hugo. Y pues vamos a empezar a conocerte un poco más. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Dónde naciste? Platícanos un poco de tu niñez, ¿no? ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba hacer de niño? Entonces, platícanos un poco eso, ¿no? Tu nombre, de dónde eres y qué hacías en tu niñez, Hugo. Mi nombre completo es Hugo Francisco Pineda Alemán. Nací en San Luis Potosí, capital. Nací en el año de 1978. Y pues de lo que te puedo decir más representativo de mi niñez es que me gustaba mucho jugar con figuras de acción. Me gustaba mucho la lucha libre. En algún momento llegué a pensar en ser luchador. Mi papá me llevaba a la lucha libre y pues eso, jugaba con mis amigos en la primaria eso. Tengo ahí una afición, una estrellita porque era muy fan de ver el tío Gamboín, las caricaturas del tío Gamboín. Entonces me encantaba ver los Thundercats, los Transformers, Halcones Galácticos. Y pues también desde el inicio me quedé muy clavado con todas las películas de Star Wars, que imagino que más o menos andamos por las mismas edades. Y obviamente pues coleccionar los muñequitos era mi pasión. Entonces, realmente eso era lo más representativo, ¿verdad? Y en la escuela pues jugar a la lucha libre, a los golpes, a todas esas cosas, ¿no? Allí entrenaba con unos amigos pues en aquel entonces karate, taekwondo, como le quieras llamar, ¿no? Pero sí algún día contemplábamos ser un profesional de la lucha libre, ¿no? Entonces, Oye, ¿y alguna vez te tocó subirte a un ring y eso? me tocó subirme para entrevistas, para autógrafos, ahí en la arena de San Luis Potosí, en la Nereo, en Barragán. Ahí fue donde me tocó. Pero realmente a darle, no, jamás, nunca tuve esa oportunidad. Pero sí a pedir unos cuantos autógrafos, eso sí me gustaba. Mi papá me llevaba, y también a la Coliseo, que está ahí por el centro de San Luis Potosí, que también está ahí por el Seguro de Zapata, me imagino que lo ubicas, ¿no? Entonces, creo que ese es lo que más me gustaba. No recuerdo como tal hacer un deporte en forma. Sí, de repente peloteaba, jugaba al fútbol, pero muy escaso, prácticamente nada. Sí, jugaba voleibol también, pero yo creo que en eso perdía más mi tiempo en hacer actos de lucha libre, y también algo de atletismo. Estuve ahí en la primaria. Mi primaria fue el Instituto Cultural Manuel José Otón. Pues es una escuela bonita ahí en San Luis Potosí, es grande, y ahí tuve la oportunidad de conocer pues grandes amigos de vida, que hasta el día de hoy me llevo con ellos, y que tenían ese mismo engagement por la lucha libre, por los monitos. Los cómics también es otra cosa, nos dedicamos a coleccionar cómics.
Ujú. y era muy ávido de leer todo lo que es Batman, Superman, Marvel, DC. Realmente al día de hoy me considero que sé una buena parte de la historia de los superhéroes. Entonces, cuando empezaron a salir las películas me gustó mucho, pero me compraba muchísimos, muchísimos. Y tengo un recuerdo muy, muy particular que mi mamá cada que iba a una tienda que se llamaba Woolworth, ahí en San Luis Potosí, Ujú. siempre que iba me compraba un muñeco de Star Wars. Entonces, al día de hoy, hace un par de años, tal vez 3 años, me regresó la nostalgia por eso y volví a empezarlos a comprar. Entonces, ahorita Excelente. es mi afición, mi hobby, Tu pero te digo, eso es hobby. lo que más tengo presente. Ok. Y siempre viviste en San Luis Potosí, nunca en otro lado. Sí, siempre, mi papá es de Ciudad Madero, entonces conozco bien lo que es Tampico, Tamaulipas. Íbamos con cierta frecuencia, pero la familia de mi papá al final migró a San Luis Potosí. Mi mamá, toda su familia sí era de ahí de San Luis Potosí, entonces realmente nunca viví en otro lado hasta después, ahora ya de grande, que tuve la oportunidad de salir por la medicina. Pero realmente siempre he sido potocho de corazón y Otocho. 100% el nopal y la tuna tatuado. A mí me tocó ser ahí parte de su sociedad potosina 7 años, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiar ahí en San Luis. Yo creo que cuando yo iba ahí saliendo, tú ibas entrando. Yo soy el 74, o sea, realmente nos llevamos 4 años, entonces cuando yo andaba a lo mejor entrando al internado, tú ibas en primero, segundo ahí de la carrera y muy probablemente a lo mejor por ahí nos cruzamos en algún momento en la universidad. Muy bien, Hugo. Oye, ¿y de dónde sale el estudiar medicina? ¿Hay alguien en tu familia o de dónde sale el decir voy para allá? No, fíjate que realmente nadie en mi familia ha estudiado medicina. Mis papás, mi papá era contador, mi mamá es contadora, pero tenían imprentas y diseño gráfico en San Luis Potosí a gran escala. Entonces, mi mamá siempre me platicó que desde los 5 o 6 años yo le decía, es que quiero ser doctor, yo quiero ser doctor, es que cuando crezca yo voy a ser doctor. Y de hecho, antes de, eh, cuando yo estaba buscando opciones, antes de entrar a medicina vi que había una escuela en donde tenía un lugar de aceptación muy alto para admisión a medicina. Y pues tú ya lo sabes, admisión a medicina en San Luis Potosí en aquel entonces, te estoy hablando del Eh, 95 más o menos, era muy difícil. 132 lugares exactos y aproximadamente 1,000 solicitantes de muchas partes del país. eso te iba a decir que era un número así muy 132. Exacto. 132 exactos por año. ¿Por qué? No lo sé. Entonces yo vi que esta preparatoria tenía un alto índice de aceptación. Es el Instituto Carlos Gómez, el Salesiano. Entonces dije, bueno, pues entonces me tengo que cambiar porque en la prepa donde yo estoy o donde me tocaré la continuidad no tienes aceptación. Y eso fue lo que hice. O sea, hablé con mis papás, oye, sí voy a querer estudiar medicina, pero creo que esta prepa me va a servir. No, pues lo que tú quieras, hijo, lo que tú desees, ya lo pensaste bien. Sí, yo quiero ser doctor, yo quiero ser ginecólogo, le decía. Ya Y desde entonces, mi mamá le platica que yo quería ser doctor de bebés y que me la pasaba leyendo ah, libros de medicina o artículos en el Reader Digest. Y decía, ah, mira, mamá, el artículo del Reader Digest que salió, dicen que aquí, que un bebé, yo quiero ser doctor de bebés. No tenía idea yo de qué estaba hablando, ¿no? Pero tengo por ahí un libro que conservo con mucho cariño. Me lo dio mi mamá cuando tenía unos 7 años. Y es un libro pequeño de anatomía humana para niños. ujú. Tiene una dedicatoria de mi mamá y eran de los que vendíamos en la imprenta, en los locales de las papelerías.
y lo conservo con mucho cariño. Fue mi primer libro relacionado a medicina cuando tenía 7 años. Y tengo en la prepa, antes de entrar a la prepa, yo quería ser ginecólogo. Para mí ser ginecólogo en aquel entonces era ser un doctor que veía embarazadas. Entonces esa era mi idea, ver embarazadas y poder hacer que los bebés vinieran al mundo. Esa era mi idea. Y ya tenía la meta. Yo me acuerdo que pasaba por enfrente de la Universidad de ahí de Medicina, porque curiosamente vivía donde terminaba la cuadra de Medicina. No sé si recuerdas la papelería El Estudiante, que estaba hacia Río Papaloapan. O sea, por esa misma cuadra subías, ahí vivía. Hacia arriba, sí. Así. Y pasaba y decía, yo voy a estar aquí, yo voy a estar aquí, yo voy a estar aquí. Y me decían, es que es bien difícil, no importa, yo voy a estar aquí. Y tenía esa idea de siempre. Realmente nadie me la inculcó, nadie me puso esa idea. Y desde pequeño te puedo decir que lo quería. Y quería ser ginecólogo desde pequeño. ¿Por qué? No sé. No sé. La verdad es que es raro, ¿no? Que pase así y luego que desde chiquito digas esto y ginecología. ¿Y tienes hermanos, Hugo? ¿Cuántos son? Fíjate que tengo un hermano que es 8 años menor que yo. En ese lapso, mis papás se casaron grandes. Yo creo que nací cuando mi mamá tenía 35, 36 años aproximadamente. Y mi hermano nació cuando mi mamá tenía ya pues casi los 42, 43. Entonces le digo, oye, tú eres un milagro, no saliste malito de... Bueno, eso creo yo. Pero sí nos llevamos una diferencia de 8 años. Él se llama Pedro. Él sigue ahí en San Luis Potosí. Se quedó con, digamos, pues con las imprentas de la familia, con lo que es el diseño gráfico. Y tenemos un hermano que nosotros consideramos un hermano adoptivo, porque mi mamá lo recogió cuando él era pequeño y en su casa tenían condiciones económicas muy, muy limitadas y había un poquito ahí de situaciones difíciles con él. Entonces, pues lo adoptó en el aspecto de que yo te pago la escuela, tus libros, tu ropa. Realmente no es un papel oficial, pero al día de hoy te decimos que él se llama Ethan y se encarga de muchas cosas en la casa, en los negocios, y pues es una persona de bien. Tiene aproximadamente ahorita 24 años. Es más chico que tu hermano. Así es, así es. Yo tengo 44 y Ethan tiene más o menos 25 años y se encarga de todo en la casa y pues es de todas las confianzas. Realmente creció con nosotros ahí, pues lo apoyamos en todo lo que se pudo, ¿verdad? Qué padre, muy bien. Oye, entonces ya decides desde chiquito gineco, entras a la escuela, a la Facultad de Medicina, y pues la verdad es que los que hemos estado ahí, pues entrar a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues es todo pues un ritual, ¿no? Todo. Claro. ¿Qué experiencias te gustó, no te gustó? ¿Qué recuerdos tienes de la facultad? ¿Te gustó su metodología, no? Que pues desde tercer año ya andábamos ahí en friega en el Hospital Central, para arriba y para abajo. Yo lo veo en retrospectiva y dices, ay, jole, cosas que hacía que decías, ay, ¿cómo lo hice, no? Cuarto, quinto año ya andabas haciendo ahí. ¿Cómo fue tu experiencia ahí en la Facultad de Medicina? Fíjate que creo que nos forman con el perfil de ser un excelente médico general. Y me acuerdo que muchos de nuestros maestros nos decían que teníamos que ser especialistas o subespecialistas. Son recuerdos que me impactan demasiado. Me acuerdo que, por ejemplo, las clases del doctor Abud eran demasiado demandantes, que era muy estricto con nosotros y teníamos que saber muchísimo de reumatología. Y cada rotación por cada una de esas materias de medicina interna eran muy, muy exigentes. Me encantaba la propedéutica. Uno de mis maestros que aprecio muchísimo es el doctor Julián Silos. Él era endocrinólogo. Y me acuerdo que lo que más siento que le aprendí es darle el valor de ser humano
al paciente y siempre ver por ese aspecto. Eso creo que a veces no se aprende en los libros y él lo transmitió completamente. Entonces, eran muy exigentes. Yo me acuerdo que en ginecobstetricia era muy difícil porque tus zapatos están sucios. Ah, pues haces notas extras. Tus uñas están mal cortadas. Te tocan hacer notas extras. Ah, no, pues ahora tú le vas a hacer al interno todas sus notas. Chécale las frecuencias cada hora. Cosas que al día de hoy digo, bueno, pues tal vez ya no es innecesario, es completamente innecesario, ¿no? Entonces creo que eran muy estrictos con el afán de tener un filtro de excelencia, Claro. pero no siento que algunas personas no pudieron dominar o poder manejar esa angustia, ese estrés tan complejo, y algunos se tronaron en el camino. Tú lo sabes, debes de tener compañeros en esas situaciones. Creo que al día de hoy ya no es la manera de enseñar, ya no es la manera de dar un reforzamiento positivo, sino ver al maestro como pues como un ejemplo, y creo que debe haber actividades docentes o propedéuticas que nos lleven mejor. Claro, todo el mundo dice ahora de que no, es que en mis tiempos, pues sí, pero normalizar lo malo o los malos tratos no está bien. Entonces sí eran muy exigentes, Fíjate demasiado. que curioso. Silos también fue doctor Silos, mi maestro de Ajá. propedéutica. También lo recuerdo con cariño. Y en uno de los episodios pasados entrevisté a Rogelio. Y cuando le pregunté de la escuela y en la escuela quién admiraba, y me dijo el doctor Abud, me dice, yo admiraba mucho y fue una de mis pasiones, y yo quiero ser como él, ¿no? De cómo abordaba, cómo estudiaba, cómo presentaba, todo. Y también me mencionó, fíjate qué curioso. ¿Y Rogelio Cruz fue de tu generación o iba más abajo? Fíjate, no, Rogelio fue un caso extraordinario, ¿eh? Porque cuando yo entré a la universidad yo tenía 17 años y cuando él entró, bueno, yo hice prepa de 2 años y cuando él entró él tenía 15 años. Ujú. Entonces, ¿quién entra a la universidad a los 15 años? Y pues resulta que llega un amigo mío que era más chico y me dice, oye, ahí en la universidad está un primo mío. Ah, ¿quién es tu primo? No, pues se llama Rogelio, él viene de Río Verde. Ay, échenle la mano, ¿no? Ah, sí, claro, le digo. Y entonces los grupos se hacen como pequeños grupos, ¿verdad? Sobre todo por la prepa de donde venías. Y entonces nosotros, los del Salesiano o del Carlos Gómez, oye, tú eres Lo Rogelio, ¿no? adoptaron. Sí. Tu primo es el Dedos. Sí, sí, es mi primo. Ah, vente con nosotros, vente. Y entonces a Rogelio le encantaba la tocada. Entonces ahí andábamos dando serenatas, andábamos eh, ahí cuidándole las espaldas cuando iba a hacer sus peleas por sus novias. Y entonces, pues lo adoptamos con nosotros porque realmente él era el único que estaba ahí, ¿no? Entonces, eh, o sea, era más pequeño que yo, pero se acopló perfectamente bien con nosotros. Entonces, de ahí empezó a surgir una muy buena amistad que pues ha perdurado hasta el día de hoy y que es una persona que yo aprecio muchísimo, lo quiero, que admiro y que ha sido mi maestro. Excelente. Acabas ahí, Hugo, y decides hacer gineco y es cuando te vas a Monterrey a hacer Y ginecología. sí, fíjate que yo veía cuando rotaba aquí por el IMSS, en Zapata, pues yo veía que ella hacía en el R1, que era la subsede, me parece que se llama, se le dice así, subsede. O sea, Sí. qué padre, pues yo algún día me gustaría venir a esta subsede y ser como ellos y luego irme. Y había una tía mía que me recomendó un hospital. Me decía, oye, es que hay un hospital allá, está muy bueno. Y yo, ¿cuál es? Pues es el Hospital Metropolitano, es de Secretaría de Salud, dice. Ahí está un amigo mío.
pero está lleno de gente, dice, ahí vas a aprender mucho. Y yo dije, bueno, pues sí, sí, vamos a buscar, vamos a ver esa opción. Y curiosamente, yo fui el segundo potosino en ir a ese hospital. El primero, a que no sabes quién fue, el Ya. doctor Paulo Meade. Ajá, ya. ¿Sí? Entonces dicen, sí, Genial. es que antes ya había venido alguien más, dice, y aquí estuvo. Ah, sí, ¿yo quién estuvo? El doctor Paulo Meade. Ah, Leo, claro, el maestro Meade, ¿cómo no? No, 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 entonces, buen papel del doctor Meade, ¿no? No, nos da gusto que alguien venga de San Luis Potosí, como que nunca nadie más había acudido. Y me acuerdo que cuando hablé para pedir las plazas, me dicen, sí, doctor, pero es que ya nomás quedan 2 plazas y hay todavía 6 aspirantes más. Y yo, híjole, pues, pues a ver, sí, véngase mañana, doctor, véngase mañana. Entonces me trasladé de San Luis a Monterrey. Monterrey. Llegué, no, ya se fue el doctor, pues si quiere, véngase mañana. Y yo, oye, pues es que yo soy foráneo. Bueno, acabé en un hotel de muy mala muerte, terrible ese hotel, no te quiero ni contar. Y al día siguiente me presenté para las entrevistas, y afortunadamente creo que hice un buen papel y les llamaba mucho la atención que nosotros en el hospital y en las rotaciones habíamos atendido muchísimos partos, eso pues tú no lo puedes negar. Te tocó Sí. atender infinidad de partos y entrar a muchas cesáreas. Y me acuerdo que me preguntaran, oye, ¿cuántos partos llevas? No, pues no sé, tal vez 150, 200, no sé. ¿Cómo tantos? Pues es que ya atendemos muchos, le digo, o sea, cuando estamos en el materno infantil atendemos muchos. Y como que había incredulidad, ¿no? O sea, ¿cómo un médico general va a llevar tantos? Pero bueno, tú no me puedes mentir, ¿verdad? Te tocó también un número parecido a eso, ¿no? Y les gustaron, yo creo que las respuestas, a lo mejor el currículum, el promedio, no te digo que tanto, porque ya sabes con qué promedio salimos. Y así fue como quedé en el Hospital Metropolitano Bernardo Sepúlveda de aquí de Monterrey, de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Así fue. Esos son de 4 años, ¿verdad? ¿Te tocó a ti 4? Sí. 4 años, me tocó 4 años y pues no era subsede, era directo el R1 aquí en Monterrey. Digo, eso fue pues hace un par de años, ya no te digo hace cuánto, pero sí fue ya un buen par de años. Claro. Y creo que fue una experiencia única haber quedado en ese hospital, porque pues tú no, también me imagino que sabes que los forceps están satanizados en casi todo el país. Y ahí los usábamos a diestra y siniestra con una pulcritud que era raro que se complicara algo con un uso de forceps. Y sobre Oye, todo los salinas. sí, que son regios, ¿no? Esos. Yes. Oye, y después medicina fetal. Bueno, fíjate que ahí primero quería hacer obstetricia crítica. Cuando estaba yo en la especialidad, me gustaba mucho ver las pacientes complicadas, que la paciente que tenía una eclampsia, la paciente que caía en paro, la tormenta tiroidea, porque eran pacientes muy complicadas, porque no tenían nada de control prenatal o económicamente no tenían ningún apoyo. Y entonces teníamos una terapia intensiva pequeña, de apenas 6 cubículos, pero que compartíamos con un hospital general. Entonces de repente pues teníamos 2 o 3 pacientes ahí, o embarazadas o puérperas, pero muy mal. Y me gustaba ir a verlas y el jefe como que notaba eso y sí, dale una vueltecita y a ver cómo la ves y te la encargo. Y yo estaba muy al pendiente y muy atento y me gustaba ver esas pacientes. Y fíjate que cargaba un librito. Desde el R2 empecé a cargar un libro que es el Crazy Resnick. Y desde R2 empecé a leerlo, porque en el R1 los libros que nos pedían era el Williams Obstetrics
y el Danforth, que para ese entonces, si tú ya habías estado en San Luis Potosí, ya te había tocado llevarlos o leerlos. Entonces, para mí el R1 eso me facilitó mucho la vida. Y entonces, digo, yo quería hacer la obstetricia crítica, pero yo sabía que tenía que hacer primero materno-fetal, porque luego salió y apareció la convocatoria del IMPER para hacerlo como alta especialidad. Entonces, pues me gustaba mucho lo complicado. Yo tengo que admitirlo que en mi hospital no teníamos ultrasonido. El único ultrasonido que usábamos era en la consulta de embarazo de alto riesgo. Una doctora que siempre me ha apoyado muchísimo, la doctora Verónica Ramírez. Y ella también me decía, no, pues es que a usted le gustan las complicadas, doctor, anímese, hágalo, hágalo. Y me recordaba de Casís, ¿te acuerdas de Casís? Sí, sí, sí. Él venía llegando del instituto y que yo me acuerdo que se las sabía de todas. Y decía, no, pues qué padre que hay un experto en embarazo de alto riesgo. Y pues, quién sabe, a lo mejor esto puede tener futuro. Qué padre, muy bien. Y así fue surgiendo ese gusto por el embarazo de alto riesgo. Entonces, me encantaban las complicadas. Realmente no tenía la percepción de la medicina fetal. Te estoy hablando del 2008, 2009. Todavía no había en mí. Más materno, más problema materno. Y entonces pedí una rotación aquí en un hospital privado, que es el Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey, Ginequito, y me aceptaron 2 meses. Y entonces ahí tenían equipos muy bonitos, muy nuevos, que yo no conocía. Y la verdad es que todas las personas ahí siempre me trataron excelente. Y me gustó esa parte de ver al feto, de verlo, y no lo había contemplado. Y dije, bueno, y entonces ya descubrí yo que en aquel entonces se juntaban esas dos situaciones, embarazo de alto riesgo con medicina fetal. Dije, no, sí lo quiero. Y entonces, pues, políticamente me convenía quedarme en Monterrey, por así decirlo, y así fue como presenté ahí en el hospital Ginequit. Y fue como... Ahí hiciste fetal, en la Ginequit. Ahí lo hice, exactamente. Ahí estuve 2 años. Y cuando salí, ellos te hacen, te prestan un consultorio. Te dicen, mira, aquí está este consultorio, tú lo amueblas, 1 año no vas a pagar renta, júntense con los muchachos recién egresados. En la noche te vamos a poner guardias para que vengas. Si hay ultrasonidos en la noche, tú los haces. Ayudantías, te empezamos a hablar. Entonces, realmente para la transición al 1 de marzo de ser egresado, pues ya tenía yo un trabajo, un ofrecimiento aquí en Monterrey, cosa que decía, bueno, si voy a San Luis, pues, hola, felicidades, ¿quién eres? Hola, ¿qué tal? Dije, no, pues aquí me quedo. Y así por fue eso, como... Por eso decidiste quedarte. Sí, en parte, y bueno, porque en aquel entonces ya empezaba a salir con la que ahora es mi esposa. Para ¿Sí? allá iba. Sí, no, definitivamente, ¿no? O sea, es el factor clave o pieza. Ella es regia. Ella es 100% regia. Entonces, pues eso prácticamente en el 2010 que nos conocimos, más o menos, y pues ya prácticamente ya queríamos formalizar antes del 2011, o sea, muy rápido. Y para cuando yo salí, ya estábamos planeando ahí la boda. Entonces sí, esa es una pieza clave. Definitivamente Ana Karen es pieza clave en ese aspecto. Oye, ya que entraste por ahí, entonces, de casado, ¿cuánto llevas? ¿Cuántos hijos tienes? Pues voy a cumplir 11 años, ahora este año. Tengo 3 hijos. El primero es Max, va a cumplir 10 años. El segundo es Franco.
y tiene pues 8 años y medio, se llevan 1 año y medio exacto. Y Roberta, que tiene 3 años, ¿verdad? Entonces, ellos son los tres. Te digo, tenemos ya casi 11 años, voy a cumplir de casado aquí en Monterrey. Oye, y ninguno como tú, que ya desde chiquito diga, yo voy a ser ginecólogo. Nadie No, dice. creo que es un tema que lo he hablado con mi esposa, que a lo mejor la gran mayoría de los doctores decimos, bueno, pues que se aleje del mal, Sí, vea otra cosa que no lo haga sufrir tanto como a nosotros lo vivimos, porque la realidad es que lo sufrimos. O sea, dejamos a la familia, dejamos a tus amigos. sí. Yo, después de que salí, ya no regresé. Ya no regresé. Después del internado, yo ya no regresé a San Luis Potosí. Entonces, no, hasta ahorita, el día de hoy, nadie se ha vislumbrado en ese aspecto. Y de repente juego y de que mi hija va a hacer tal cosa, pero no, espero que ellos tomen sus propias decisiones. Muy bien, Hugo. Oye, y de toda tu parte profesional de ginecología, la residencia actual, ¿algún momento difícil que recuerdes que digas, este ha sido un momento así que me ha marcado, que nos compartas y que te haya dejado enseñanza, ¿no? Y que nos quieras transmitir? Estas entrevistas la ven muchos médicos jóvenes, ¿no? Que están apenas iniciando o apenas quieren y pues siempre hay algo de mensaje para ellos. Sí, fíjate que tengo ahí un evento que lo recuerdo mucho, que me dolió mucho en el alma. Yo era R2 de abril, más o menos, pero allá pues ya sabes, te toca el manto mágico. El 1 de marzo que eres R2, ya operas todo lo obstétrico. Y bueno, acá habíamos empezado a operar temprano, entonces me sentía con esa confianza. Pues era una paciente que yo le había visto el control del embarazo, que le había visto un par de ocasiones. En la consulta de alto riesgo era una paciente cardiópata, una aorta bivalva con estenosis moderada a grave. Segunda gesta, 22 años. Tenía una cesárea anterior. Estaba programada, electiva. Me acuerdo que me mandaron un estudiante de, no me acuerdo si tercero o cuarto año para la ayudantía. Me acuerdo que volteé y le dije, oye, ¿te sabes lavar? No, doctor, la verdad es que nunca he entrado a una cirugía en mi vida. No, no te apures, mira, ahorita yo te digo cómo te laves. Nomás le va a ser así, 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 tal cual, y ok. Y pues resulta que cuando voltean a la paciente de estarle poniendo el bloqueo, la paciente dice, ya no siento mis piernas, yo no las puedo mover. Entonces, no sé, o sea, dije, esto está mal, le está haciendo una trepadora. Esto está mal. Y le dije a la doctora estudiante, le dije, doctora, lávate como puedas, como sea, échate isodine, no sé, lo que tú quieras. Y vámonos. Y les dije a las chicas de quirófano, que siempre eran muy hábiles, vamos a abrir de volada, de volada, de volada. Entonces, me acuerdo que inmediatamente la vestí, me ayudó la instrumentista porque la doctora sí estaba enguantada, pero no era mucha ayuda porque era su primera cirugía. Y pues empecé, ¿verdad? Algo que ya no haría hoy, pero en menos de un minuto saqué al recién nacido y lo admito, ya no lo haría porque no es lo correcto. Salió, sí, lloró, lo pincé, todo. Y en ese momento, yo siempre acostumbro cuando estoy en quirófano, estar volteando al monitor, estar volteando y ver los signos vitales de la paciente. De repente vi que había bradicardia, que estaba en 50 y yo, oye, chécale bien porque ahí en la pulsoximetría se ven. Y le digo, pero era la R1 de anestesiología, de abril. La R1 de abril de anestesiología. Y le digo, ¿que el monitor no está funcionando? Es que no tiene electrodos. Y yo así de... Y de repente se iba haciendo bradicardia. Y yo, tráiganse el carro de paro, por favor, tráiganselo. Háblenle al externo de anestesiología. Y yo seguía acá y seguía. Y sí hice un cierre ahí medio burdo, medio... Rápido. Ajá, o sea, rápido y concentrado. Y estaba volteando a ver el monitor hasta que de repente, pum, paro. ¿Saben qué? Está en parada.
Y pues también otra cosa que tengo que agradecerle a San Luis es que hacíamos el ACLS, que llevamos anestesiología. Entonces ya no me consideraba yo reanimador lego, ya me consideraba con cierta experiencia, ¿no? Entonces, me acuerdo que quité, pásenme la tabla, la puse, son las tales horas, vamos a empezar y háblenle a un anestesiólogo que me venga a apoyar y avísenle a mi residente, a mi R3. Bueno, total es que se le dieron varios ciclos, la paciente pues no salió, falleció. Y me dice mi jefe de servicio, híjole Hugo, pues sal a hablar con el esposo de esto. Entonces imagínate el mundo del R2 de abril, salir a hablar con el esposo sin un curso previo de tanatología o de dar malas noticias de una muerte materna que es un evento nacional. Entonces salí, ya lo conocía porque él había ido un par de veces con la señora a la consulta. Oye, pues lamento decirte que no lo logró y... ok, doctor, como que ellos ya sabían que estaba muy terrible el caso. ¿Cómo está la bebé? La bebé, me acuerdo que era una niña. La bebé está bien, o sea, la alcanzamos a sacar bien y todo. No, lo que usted diga está bien y me dice que le lleno y lo que tenga que firmar. O sea, el esposo con un semblante de dolor. Me acuerdo que me fui y me tiré en una esquina a llorar, desconsolado, destrozado. O sea, no, estaba... Realmente fue una catástrofe para mí. Me dieron un par de días, no sé si 2 o 3 días, no recuerdo, pero me sentí terriblemente mal de esa catástrofe. Entonces, te digo, de ahí empecé a tener ese clic por ver qué pudiéramos hacer para que las pacientes no se complicaran y no murieran, ¿no? Entonces, pero eso definitivamente me marcó en la residencia. Y ya después hubo situaciones, por ejemplo, me tocó una paciente que entraron en la camilla y acaba de caer en paro. ¿Cuánto tiene que cayó en paro? No, 2 minutos, doctor, le acaba de caer. Sí, pásame una hoja de bisturí, como de película. Y en ese momento, sin pensarle, sin hablarle a ningún externo, le di para sacar al feto recién nacido, ¿no? O sea, en ese momento. Y que ya después me mandaron a hablar y a ver qué pasó, qué hiciste, todo, ok. Bueno, nada más hace un buen resumen, que no pasó a nada mayores, porque realmente estaba descrito como tal. Pero después de ahí empecé a aprender un poquito más de cómo manejar esas situaciones de crisis. Pero ese evento me marcó la vida para siempre. Sí, siempre son de las experiencias que tenemos y vivimos. Y como dices, ¿no? Marca, hay mucha enseñanza, se hace uno más sensible, ¿no? Y ve uno las cosas diferentes. Muy bien, pues gracias, Hugo, ahí por compartirlo. Siempre escuchar esas historias, siempre, ¿no? Trae recuerdos. Oye, y cambiando un poco, yendo al otro lado, ¿algún gusto culposo que tengas? ¿Algún gusto que digas, no sé, como de música, de comida, de algún gusto culposo? Gusto culposo, coleccionar figuras vintage Star Wars 1977 al 84. Ese es mi gusto culposo. Ahí, no sé si conoces un gineco que se llama Jesús Nieves. Él es también de por allá, de Hermosillo, por allá. ¿No lo ubicas, Jesús Nieves? No lo ubico ahorita, fíjate. Bueno, él tiene una colección de Star Wars enorme. Tiene un cuarto en su casa dedicado a eso. Después te lo voy a presentar porque se pueden aventar buenas pláticas. Pero tiene una colección enorme de Star Wars. Sí, ese es mi gusto. Ahorita los busco por Facebook, por eBay, en algunos mercaditos rodantes le pregunto. Tengo mi proveedor oculto ya aquí en el norte. Aquí en el norte se mueve con más facilidad. Ahorita ya tengo una colección pues completa de todas las figuras que tú y yo vimos cuando estábamos niños. La tengo ya total y absolutamente completa.
Te puedo hablar que son, no sé, en total ya con figuras, tal vez unas 300 figuras. Wow. Pero bueno, también las naves, las que tú veías y que ibas a comprar y que el halcón milenario, también las tengo. Entonces estoy planeando algo grande para hacer un display, ¿verdad? Pero sí de repente, ay, me compré uno al mes o este mes compré dos. Ah, es que este está más bonito, déjamelo intercambio. Este que ya trae una raspadita aquí. Entonces, sí, yo creo que eso es pues lo que me gusta y me entretiene un ratito de la medicina. Y verlas, me encanta tocarlas, o sea, y verlas y te digo, tener ese flashback de Como nostalgia. Ah, imaginarse todo lo que hay detrás, ¿no? Del personaje y de todo. sí, 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 sobre todo que son figuras que ya tienen 44, 45 años. O Súper. sea, entonces, sí, ese es algo que es ahí mi cosquillita. Ahí es, claro. Oye, Hugo, te regalé una taza, perfecto, aquí la tengo y es bienvenida, ¿verdad? Ahí, De ahorita hecho, vi tu, sí, sí, ahorita estos vi son, ahí. sí, 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 no, definitivamente me gusta, o sea, de verdad me gusta. Ya me imagino tu esposa, otra, ya compraste otro. Oh. No, ¿cómo crees? Por favor, por favor. Pero fíjate que todos entramos en ese rollo, ¿eh? O sea, mi hijo Franco, él le fascina también. Entonces a Ujú. él, bueno, sí, los más nuevos, pero somos de que hay fiesta. Tenemos todos nuestros outfits, todos de lo mismo. Oye, Ajá. fuimos a Disney, ay, nos compramos las espaditas o tal disfraz y ahora, o sea, y mi esposa jala mucho en ese aspecto de que todos le entramos al rollo y también a mi esposa le gusta mucho. Somos de que nos sentamos y vemos, no sé, Vamos el sacando. Mandalorian o ahora que acaba de salir el nuevo, también. Ahí estamos ahí en primera fila para estar pendientes e ir, Son momentos de familia importantes, de sin convivio duda, familiar. sin duda. Oye, y antes que entráramos ya el detrás de cámara, platicábamos que nos gustaba vivir bajo la filosofía de pues, decir, pues tengo que dejar algo, ¿no? Algún legado, dejar alguna semillita. Eh, en el área de la medicina, en el área de la formación, ¿qué legado te gustaría dejar o que si tú murieras, dijera que se acuerden de Hugo Pineda por esto? ¿Qué te gustaría dejar? Ay, pues yo lo que les digo a los chicos que entreno eh, es que aprendan de mí todos los errores que yo ya cometí. Y todo lo que yo te estoy diciendo es porque yo ya aprendí o vi muchas cosas de cómo no hacerlo. Yo ya me equivoqué N veces para, no sé, para hacer un ductus venoso. Ya muchas veces, ya cometí muchísimas veces un error. Pero ¿sabes qué? Te va a salir mejor si haces estos pequeños trucos, este A, este B y este C. Y es transformar, aportar ese grano de arena, como te decía, a la educación, porque la educación se hereda, y sobre todo en medicina se hereda, y esto en algún momento va a repercutir en el beneficio a alguna paciente que veamos, algún feto que veamos, le va a aportar algo. Entonces, yo me gustaría más que, que recordaran como que te aporte algo de enseñanza, algo. Sí, no, es que cuando yo conocí al Hugo es que es bien payaso. Sí, es bien payaso, pero te enseñé, te dejé hacer esto, o sea, hiciste aquello. O sea, por ejemplo, a mí me gusta que mis residentes, ellos hagan los procedimientos invasivos. Oye, yo aquí estoy, yo te voy a cuidar. Si te equivocas, yo voy a entrar al kit. Si algo se complica, yo aquí estoy. Y a veces hacemos un mood. Oye, ¿sabes qué? Mira, como que no quieres entrar mejor por acá, para que la paciente no lo perciba, ¿verdad? Claro. Entonces, prefiero que sea de esa manera. Y soy mucho de tomarles la mano para que aprendan de, mira, muévelo para acá, esto es fácil, esto es sencillo, haz una sistemática, haz un A, haz un B, un C, y esto te va a dar el resultado con más facilidad. Eso es lo que me gustaría que ellos
aprendieran. Dicen que tengo un humor muy negro y les digo, discúlpenme por el humor, pero mi variante de Asperger a veces me impide socializar. Pero eh, tranquilos, la idea es aportarte algo que algún día te va a ayudar a resolver y de que, Hugo me dijo este tip, lo voy a aplicar, lo voy a usar, Claro. esto lo aprendí con él, lo voy a hacer. Y que nunca se les quite esa idea de que siempre vamos a estar en un proceso nuevo de reaprendizaje. A lo mejor lo que yo aprendí, lo que tú aprendiste hace 10 Claro. años, ya no es válido. Se acabó. Entonces, Sí. ¿qué hacemos? Pues tomar un refresh y juntarnos con los que saben y a ver, oye, ¿qué leo? Yo me acuerdo que así le decía a Rogelio, oye, ¿qué leo? Léete tal libro, mira, ahí te paso unos artículos. Ok, déjame los leo y los reviso. ¿Son residentes de gineco o de fetal? Ellos son residentes de medicina fetal. Yo el día de hoy soy el titular de la SUB aquí en el IMSS, en el Monterrey, ¿verdad? Y entonces ya tengo un par de generaciones que pues he entrenado a la par mías y que al día de hoy son personas que destacan donde están en su lugar de trabajo. Y la idea, junto con la doctora Leticia Maldonado, que en su momento fue la titular, que también la conoces, fue no hacer médicos materno-fetales. La idea era hacer líderes de opinión en su área, a la ciudad en donde estuvieran o a la región donde estuvieran. Esa era la idea. No formar un médico materno-fetal, sino un líder de opinión que se refrescara, que pudiera aportar, que dijera, yo ya no sé esto, tengo que aprender esto nuevo porque yo no lo sé. Esa es la idea principalmente. Sería el legado, ¿no? Que te gustaría dejar en la formación y que después ellos salgan a seguir con esa filosofía. Sí, sí, Muy sí. bien, Hugo. Pues ya se ha pasado el tiempo bien rápido y siempre el cierre de las pláticas me gusta cerrarlo de dos formas. Y la primera va a ser, yo te voy a decir 3 palabras, ¿no? 3 palabras y ya sabes, el clásico de, digo la palabra y a ver qué es lo primero que se te viene a la mente y tal, ¿no? En una respuesta así rápida, ¿sale? Muy bien, Hugo. Entonces la primera palabra sería tu mayor pasión, tu mayor pasión. Medicina fetal. Excelente. Tu mayor orgullo. Mi mayor orgullo. Ay, Mayor orgullo. Mi mayor orgullo es la imagen para mi familia. O Así sea, es. para mi esposa, para mis hijos, que digan, mi papá es doctor y creo que por lo menos es bueno en lo en lo que hace. Eso creo que es mi mayor orgullo y sin duda que sea recíproco. Cada uno de los logros de mis hijos, de mi familia, de mi esposa, es mi mayor orgullo que también tengo para conmigo. O sea, que sea en dos direcciones. Tu mejor hábito que tienes, que dices, este Levantarme hábito, temprano. ser madrugador. Puedo tener una super ultra fiesta y me voy a levantar temprano. Puedo, no sé, no haber dormido y me voy a levantar temprano. Todo el mundo se pudo haber ido a acostar temprano y yo ser el último y me voy a levantar temprano. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Son las 3 palabras. Y por último, Hugo, para cerrar, si pudieras ahí en Monterrey escribir un mensaje que ahí en el cielo que todo el mundo va a ver y sobre todo pensando a los que inician en el camino de la ginecología, en el camino de la medicina fetal, ¿qué escribirías ahí para que ellos lo vieran y aprendan y qué mensaje les dejarías a los que van empezando en este mundo de la obstetricia, de la medicina fetal? Esta frase que tú ya la conoces. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Esa es la única frase y me la enseñó mi maestro, el doctor Julián Silos. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Lo puedes tener aquí, pero si no lo leíste en algún momento y no lo aprendiste, te va a pasar desapercibido. Como una frase, ¿no? Para motivarlos a
pues que hay que prepararse, hay que estar al día, hay que estar estudiando Sí, sin duda. frecuentemente. Sin duda. Excelente. Si nos seguimos equivocando y nos vamos a seguir equivocando, esperemos que ahora sea menos, pero siempre va a ocurrir eso, siempre. Y Es, apoyarnos en par- la gente que más sabe. es parte del ciclo de aprendizaje, ¿no? Sí, sin duda. Hugo, pues muchas gracias. Fueron casi No, los 40 minutos. Fue una entrevista bastante padre, bastante agradable. Yo creo que la mayoría de los médicos, de tu gente que está allá, de los Natadocs, que muchos de ellos te conocen, pues va a ser muy interesante, ¿no? Conocer el otro no, muchas lado gracias. de Hugo. Hay muchas otras cosas por platicar, pero bueno, vamos a dejarlo aquí con estos Muchas 35, gracias a ti, 40. Jorge, por este proyecto. Muchas gracias, de verdad. De qué, Hugo, y gracias por la invitación. Y pues ahí seguimos, yo le digo, en este viaje del diagnóstico prenatal. Y con esto, queridos Natadocs, cerramos este quinto episodio con el doctor Hugo Pineda. Una entrevista bastante interesante. Y pues hasta la próxima. Quédate atento del siguiente capítulo del lado humano del experto. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente. Y gracias, Hugo. Saludos hasta Monterrey. Muchas gracias. Cuídate mucho, Jorge. Abrazo. Gracias, Hugo.